Bienvenidos y bienvenidas a Cruzando la Frontera, Pensamiento y Dirección Escénica. Hoy rendimos un homenaje in memoriam a Luis Carlos Medina, puesto que el 29 de este mes se conmemoran 26 años de su ausencia. Luis Carlos Medina fue director de escena, docente de la Universidad de Antioquia, gestor de proyectos académicos y creativos como los de la Escuela de Formación Actoral del Departamento de Artes Escénicas de la Universidad de Antioquia y de la Escuela Popular de Arte, cofundador de la Casa del Teatro y del Teatro Ambulante, entre muchos otros proyectos. Esta cátedra, pensada y creada en su memoria, hoy está dedicada a él, en el momento en el que se cumplen además un año de existencia del proyecto Cruzando la Frontera, Creación y Dirección Escénica. Por lo anterior, con Amparo y Ángela, hermanas de Luis Carlos, y la participación de la pianista Astrid Martínez, ofrecemos un concierto inspirado en Luis Carlos como ser creativo y hombre de teatro. Este concierto se realizará en dos partes, al inicio y al final de esta cátedra. Hoy estaremos conversando con la actriz, dramaturga y directora de teatro Victoria Valencia, con quien estaremos abordando el tema que hemos denominado como la dirección escénica, acto de poder o de fractura. Y luego, pues, de la conversación con Victoria Valencia, daremos pues inicio a las preguntas que quieran hacer ustedes, quienes nos honran con su presencia. Pues bien, me alegra entonces presentar a Astrid Martínez. Ella es maestra en piano y especialista en artes, énfasis en interpretación de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, bajo la tutoría de la maestra Teresita Gómez. Astrid realizó un curso de perfeccionamiento en el instrumento con la maestra Blanca Uribe. Además de docente, ha sido pianista acompañante en la Universidad de Antioquia y en la Universidad de AFIT. Su carrera como pianista acompañante en el ámbito clásico, pues, ha estado relacionado con el ámbito clásico y también con el ámbito popular, con la música de cámara, y con Ligia Monsalve tiene un ensamble de cámara ya hace 25 años con un amplio repertorio. Astrid desarrolla procesos creativos muy aliados a la improvisación. Esto se ha convertido, digamos, en un elemento descriptivo de emociones y sentimientos propios y de los demás. Con ella y su música, entonces iniciamos este homenaje que hoy nos convoca. Cordial saludo para todos. Es para mí motivo de gran alegría y orgullo ser parte del homenaje tan sentido que hoy realizaremos a Luis Carlos Medina. A su familia, a la familia Sánchez Medina, un agradecimiento profundo por esta invitación. Me ha tocado el corazón estar tan cerca de este gran hombre. Un hombre que sin duda yo lo llamaría un hombre del Renacimiento, con una capacidad inmensa de crear, de transformar, de sentir, de motivar y dar vida. Tendría para contarles que cuando estaba joven, yo, en mi adolescencia, pertenecía a la preparatoria de música de la Facultad de Artes del Departamento de Música de la Universidad de Antioquia. Y en aquella época, él se hacía sentir. Él era un grande, lo es aún. Yo estaba muy joven, no me acerqué a él de una manera directa, pero yo sabía que un gran artista cruzaba por los pasillos donde yo también estaba. Hasta aquel 1996. Ahora, gracias a esta invitación tan hermosa, puedo verlo y sentirlo de otra manera, tratar de entender un poco también su obra, y me ha llenado el corazón. Me ha formulado preguntas que considero importantes, como el cómo sentir, la frontera, qué es la frontera, desde dónde, para dónde, la transformación, la improvisación como lenguaje y
perspectiva, hice un acto creativo en honor a él, que lo vamos a presentar en dos secciones. La primera tiene dos partes, que es la línea de tiempo y el ser y el hacer. Y hacia el final veremos la segunda parte, que es la transformación y la frontera. Espero disfruten tanto como yo disfruté haciéndolo y bienvenidos.
Esta música nos remite a la sensibilidad de Luis Carlos, aspecto que hace más particular esta cátedra que dedicamos hoy en su memoria. Gracias, Astrid, por esta hermosa interpretación. Y bien, haciendo una introducción al tema que hoy nos convoca, la dirección escénica, acto de poder o de fractura, nos permite un poco pensar y plantearnos que este tema no solo hace eco a las primeras conversaciones realizadas con Victoria Valencia, asunto al que pues haremos un acercamiento en breve, sino también a la reflexión que ello nos procura. Dicha pregunta, vista desde el campo de la dirección escénica, nos plantea diversas aristas y enfoques, pero tal vez el que inicialmente viene a la mente corresponde a la pregunta: ¿dirigir es un acto de poder y o un acto de fractura? Dirigir, por supuesto, implica un acto de interacción, de compromiso, de análisis, de rigor, voluntad, búsqueda, experimentación, pero sobre todo de poner en común. Es decir, colectivamente, con los más próximos y con los contextos social y cultural, un acto creativo, independientemente del género, la teatralidad o la categoría artística en la que ese acto transcurre. Volviendo a la pregunta que nos convoca, la dirección escénica, un acto de poder o de fractura. En nuestro caso preferimos que la dirección escénica sea asumida como un acto de fractura, esto es, de fractura de los poderes establecidos, de los pensamientos cerrados, de los órdenes constituidos. La noción de fractura la vemos asociada a una condición de acto creativo que coloca sobre el escenario problemas, temáticas atravesadas por la labor colectiva y por tanto por afectos, por la experiencia, por el acontecer escénico que no solo corresponde a un asunto técnico, metodológico o estructural o fabular, sino también aquellos aquello que trasciende y cualifica el imaginario y por lo mismo el pensamiento y la actitud social que requiere un compromiso más que con las artes escénicas, con la existencia. El acto de fracturar, entonces, no es ajeno a la voluntad que va más allá del presente. Es un acto que trasciende el tiempo histórico, el espacio físico incluso, el ámbito disciplinar, corresponde más bien a la utopía que en el caso más cercano motivó a colectivos de teatro en Colombia que en los años 70, además de generar obra, también propiciaron modelos de creación y pensamiento en el marco del catalogado Nuevo Teatro Colombiano. Época en la que la utopía universitaria era atravesada por debates, por la creación de las primeras escuelas de teatro en este contexto. Iniciativas que han dejado un legado hecho, teoría y praxis a través de la noción, por ejemplo, de la creación colectiva y que reconocemos en quienes hoy integrantes del Teatro La Candelaria en Bogotá, del Teatro Experimental de Cali y del que fuera el Teatro Libre de Medellín, por ejemplo, se encarnan. No olvidemos que justamente la creación colectiva fracturó, por así decirlo, la mirada que habitualmente se tenía sobre el lugar y el rol del director de escena. Todas estas tentativas dieron identidad al teatro colombiano, fenómeno que por esos años también se originó en otros países latinoamericanos y que hoy perdura, es decir, atravesó el tiempo presente en el que se originó para convertirse en un documento vivo que hoy es necesario revisitar. A continuación veremos entonces cómo el teatro generado por Victoria Valencia lo podemos catalogar desde todo punto de vista y desde las fronteras que se establecen entre la dramaturgia, la puesta en escena, la actuación, la performance, como un teatro de fractura. Victoria Valencia, nuestra invitada de hoy, es dramaturga, directora, actriz, profesora universitaria. Actualmente desarrolla estudios de maestría en la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, es licenciada en teatro por la Universidad de Antioquia en el año 2019, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. En el año 2002, Victoria funda La Mosca Negra,
concepto artístico contemporáneo de dramaturgias expandidas que intentan develar y situar actitudes, sucesos, acontecimientos que emergen de la raíz de la cultura en la memoria colectiva de la ciudad. Sus obras se centran en el desarraigo y en los hechos atroces que se emplazan en los cuerpos de las víctimas y los territorios de la violencia. Se caracterizan por la intensidad de sus textos, caligrafiados como poemas dramáticos, instalados por los personajes que se elevan simbólicamente y cumplen sus destinos trágicos. Las obras y textos de Victoria Valencia han participado de festivales nacionales e internacionales y publicaciones especializadas en teatro. Somos una procesión de mujeres tristes y extenuadas, de mujeres tristes y extenuadas de dar a luz para la guerra. Danzan en el principio de la noche, asedian el parque, encierran la banca, picotazo suave, picotazo leve, picotazo grave, aletazos, picotazo entre las piernas. Migas caen cuando los muslos se los han separado, aletazos, picotazos en cada pezón, picotazos, aletazos. Un escupitajo conmociona los calzones, aletazos, gritos de aves sanguinarias, aletazos, buenos augurios en la prefornicación, cortes irregulares, desgarramientos a babor, a estribor, picotazo, picotazo, aletazo, ellos la hieren, picotazos. Bueno, Victoria, un gusto enorme tenerte aquí en Cruzando la Frontera. La verdad que es un honor y pues bienvenida. Muchas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias además como por incluirme en este día hoy tan especial que estamos conmemorando pues como la vida de Luis Carlos, a quien también conocí y pues con esa música además, esa interpretación en el piano de ahora realmente sí no, pues nos lo acercó demasiado, o sea, está acá. Entonces, muchas gracias de verdad por el día de hoy, por esta tarde. Vicky, muchísimas gracias por tus palabras y la verdad por tu compañía. Mira, la verdad que el tiempo que hemos podido conversar un poco acerca de la dirección escénica, un poco de tu obra y que me has permitido pues ponerme como en el lugar de tu pensamiento y de tu creación, aspecto pues que te agradezco enormemente, pues esto nos ha llevado a hacer un poco pues como unas especulaciones que queremos compartir pues con quienes nos acompañan hoy también, ¿no? Y yo creo que sería ideal un poco pues comenzar preguntándote sobre, digamos, el porqué de la creación en el contexto o en el ámbito teatral en este caso. ¿De dónde viene? ¿De dónde parte? ¿Por qué razón? A ver, yo creo que es como todo tiene que ver con la memoria mía, con mi ordenamiento y mis obsesiones y los cuerpos y las historias que están en mi memoria desde que estoy muy niña. Tiene que ver con que estudié Derecho, tiene que ver con que necesitaba un espacio, un lugar, una fractura donde ubicar
esas historias o esos cuerpos que me han perturbado tanto desde la infancia, para rendirles homenaje, para darles un nombre, para generarles o narrar o fundar un relato que contara, así fuera pues es una ficción, una historia, una vida, darles una vida a esos cuerpos que normalmente eran cuerpos y normalmente son cuerpos anónimos. Entonces, yo llegué al teatro estudiando derecho, pero para mí el teatro era como esa necesidad de un espacio-tiempo, un espacio que ya después yo quise denominar una estancia, o sea, un lugar personal, privado, mío, donde, repito, ubicar mi memoria, pues, o lo que en mi memoria transita y se repite y es obsesiva y me genera el insomnio, hasta que por fin los puedo relatar, puedo fundar un relato para que esos cuerpos que me ha tocado ver destruidos, derribados, pues dañados, puedan tener como de mi parte una, un abrazo, pues una forma de decirles que existieron y que para mí son y serán importantes, ¿cierto? Entonces, como que, digamos, es como un encuentro con algo que es milenario, que es el teatro, pero para mí era como una necesidad como de un cuarto personal, un cuarto propio, por decirlo, donde yo pudiera contar a mi manera, desde mis colores, esas historias que a mí me acompañan desde que soy una niña. Es eso. Vicky, en algún momento de nuestra conversación, digamos, hubo un aspecto que me llamó mucho la atención y que creo que es finalmente también el ámbito en el que la autoría, digamos, empieza a establecer una poética, ¿no? Tú te referías un poco a que encontrabas en el proceso creativo un acto de soledad con tus textos. Sí, sí, tiene mucho que ver también con eso, con ser una persona absolutamente sola. Pues yo siento que soy alguien muy, pues como muy, sí, muy sola y que entro en un diálogo insomne, pues en el insomnio con esas imágenes o esos cuerpos hasta convertirlos en un borbotón de palabras o en algo que ni siquiera pues tiene el nombre para los versados de dramaturgia, pero a mí no, ni siquiera eso me detiene porque es como una forma, una urgencia de hacer las cosas como se me presentan, digamos, a mí en el insomnio o en esa soledad. Es una forma de narrar donde para mí esas imágenes o esa repetición de imágenes, esa obsesión con ciertos temas o colores o tonos, hace que se convierta, que se funde el relato con eso, sin tener en cuenta si se cumple como con la norma de hacer dramaturgia, pues, o también incluso si se cumple con la norma de montar una obra de teatro, ¿cierto? Es insistir en la fractura, pues que por eso me parece muy llamativo como nombras la conversación, porque definitivamente es estar en la fractura. Vicky, creo que realmente para quienes hemos tenido la oportunidad de estar cerca a ti en procesos creativos, pues podemos entender un poco de qué va esto de la fractura. Yo creo que en ti existe un ímpetu muy grande, hay una emergencia permanente que te enfoca justamente con el devenir creativo y con esas formas, digamos, que aparecen a través de la palabra. No tenemos que hablar de dramaturgia, sino formas que aparecen de la palabra, grafías que determinan una poética. Tu sentir está allí. Recuerdo perfectamente y con mucho cariño que tú y yo
justo también con Jorge Pérez, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo, estamos llevando a cabo la puesta en escena de los viaductos de Cenoas, que fue una obra, digamos, que trabajamos de manera técnica, con mucho rigor, nos encontramos, en fin, este trabajo lo hacíamos en el pequeño teatro en ese entonces, y de alguna manera después no nos vimos más, ¿cierto? Por un tiempo, y después veo que empieza a aparecer Vicky con un nivel de autonomía grandísimo, ¿no? Y en ese tiempo, en ese lapso, digamos, empezó, creo que se dio un encuentro de tu parte con referentes importantes, digamos ya de la danza, del teatro, en fin, cuéntanos un poco de esos referentes porque de alguna manera cuando vemos tu obra, digamos también como son fuerzas que aparecen y que atraviesan tu trabajo escénico. ¿Cuáles son esas, como esos referentes que te atraviesan? Claro, después de esa, para mí tan importante encuentro, cuando montamos pues ese texto de Marguerite Duras, que finalmente nunca se lo permitieron pues que se presentara a escena, pero que se hizo pues, que se hizo el montaje, eh, yo me fui para Bogotá y en Bogotá, claro, porque yo necesitaba encontrar esas otras formas de decir lo que uno quiere decir, ¿cierto? Pero sin necesidad de estar como tan aprisionados, tan en las convenciones, digamos, con lo que yo venía trabajando, pues, o en el grupo en el que venía trabajando, como buscar como esas formas de disidencia o esas formas de donde se desvía la norma teatral o la obligación, pues, actoral. Y en Bogotá, pues, pude conocer y trabajar con Mapa Teatro, por ejemplo, un montaje que a mí me pareció pues fundamental y que era La Orestiada, ¿cierto? Y era como subvertir todo lo que había hecho con anterioridad pues en el otro grupo, era empezar a trabajar como más cercanos a nosotros mismos, ¿cierto? Sin necesidad de interpretar un personaje, eran los paratextos, éramos operarios, no éramos actores ni actrices, entonces empieza como a tener una importancia para mí fundamental la presencia mía en el escenario, mi cuerpo, el cuerpo de Victoria Valencia y la voz sin necesidad de enmascararla o adecuarla a algo más para decir lo que yo tenía que decir. Entonces fue maravilloso pues ese encuentro con Mapa Teatro y también posterior a eso trabajé con Tino Fernández en danza en l'Explose. O sea, cuando Tino llegó de España, de Francia, llegó y trabajó con Mapa Teatro y ahí nos conocimos. Entonces, cuando Tino comenzó a trabajar l'Explose, éramos unos que estuvimos y anduvimos haciendo el montaje con Rolf y Heidi Abderhalden, ¿cierto? Entonces, Tino nos invitó y pues y yo trabajé también con Tino y con él aprendí también muchísimas cosas me quedan de él y es ese desparpajo que él tenía frente al cuerpo, ¿cierto? Entonces era como cada vez más, era mi encuentro con mi propio cuerpo, con mi propia voz y con lo que yo quiero decir y cómo lo quiero decir, que es con la voz mía. Entonces empecé como a darme cuenta que todas esas otras como parapetos del teatro no me funcionaban o no me servían para lo que yo quería decir. Entonces, más o menos, digamos, esos dos grupos son fundamentales para mí, como para poder saltar a mi fractura, saltar a mí y alimentándome de ellos, de todo ese aprendizaje con ellos, empezar a proponer, ¿cierto? A proponer las obras mías, a escribirlas y proponerlas. Bien, yo creo que hay una relación muy estrecha y luego quiero que hablemos un poquito o sea, entre la noción de cuerpo, digamos, no solo como parte, digamos, del ser escénico que se instala en el escenario, ¿no?
valga la redundancia, sino también creo que la noción de cuerpo fue lo que tú experimentaste, digamos, a través de estos momentos, desde la danza y desde el teatro, ¿no? Pero creo que de alguna manera siento que en tu puesta en escena y en tu, digamos, dramaturgia, prácticamente ese artefacto dramatúrgico, el artefacto evento escénico como tal, también son una especie de cuerpos que palpitan, ¿no? O sea, no son puesta en escena, digamos, como un asunto técnico, sino que de alguna manera son elementos que trascienden, digamos, cualquier lógica, digamos, habitual que pueda existir entre quienes podemos ser espectadores de estas experiencias. Sí, yo pienso que es como esas búsquedas de las voces, de cómo decir, cómo decir una masacre, cómo decimos que un tipo, un soldado del ejército colombiano secuestra a 3 hermanos, los tortura, viola a la chica, a la niña, y los asesina y los entierra, ¿cierto? ¿Cómo decirlo? Porque, claro, la, lo que a mí más me importa es rendirles homenaje, porque y por eso es que necesito mi cuerpo y mi voz y el cuerpo y las voces de los que afortunadamente para mí han trabajado conmigo, ¿cierto? Como la artista plástica, como María Naranjo, o como David Machado, como Andrés Giraldo, los músicos, o en el caso, digamos, de esta instalación de un texto, porque así la llamamos, es cómo se queda cortico lo que yo puedo escribir. Todo el borbotón de imágenes que yo tengo no es suficiente. Entonces, cuando entra la artista plástica, que es María, que también ha trabajado conmigo en varias obras, porque para mí ella es urgente y necesaria. Entonces, María entra es a pintarla, pues a pintar esa masacre desde su punto de vista, desde su percepción, desde su perturbación. Entonces, lo que ella hace durante esa hora que dura esa instalación del texto por parte del bailarín actor, que es Diego Jaramillo, ella lo que hace es narrar con el color y con el pincel y con las brochas esa masacre, ¿cierto? Y al mismo tiempo, David, que es el que interpreta como lo musical o lo sonoro, que también es eso, es buscar las mil maneras, porque es tan incomprensible ese nivel de violencia que es como busquemos todas las formas posibles de decir para que entre toda esa sumatoria de pronto nos acerquemos un poquito al sufrimiento de esos niños. Entonces, David no entra a acompañar al actor, no, él entra a desgarrarse en el escenario, él entra a hacer su monólogo, a generar su propia voz frente a esa masacre, ¿cierto? A partir de como de una conceptualización, ¿cierto? Partimos de un hecho, partimos de un espacio escénico, o por ejemplo, el actor bailarín que es Diego Jaramillo, que es un chico egresado de la Universidad de Antioquia, excelente. Entonces, ¿dónde funda Diego su relato corporal? Lo pinta, él pinta en el piso, que después María va a intervenir, ¿cierto? El actor bailarín pinta una cosa personal de él, que es a partir de su propia memoria, y es cuando su familia se viene desde otro pueblo en un camión, como en un acto de desplazamiento, se vienen hasta llegar a Caldas. Entonces, eso que él recuerda montado en el camión en los colchones con los hermanos, esas curvas, esa ruta, él la pinta y la acontece en él, pues la transita con su cuerpo para poder sobre esa memoria personal generar un homenaje a esa otra memoria que nosotros nos inventamos, porque finalmente no sabemos cómo ocurrieron exactamente los hechos, pero intuimos o generamos pues ese botón de obras de pintura, de música
y de gestualidades corporales para rendirle un homenaje a esos tres niños y su tortura, pues a esa ignominia, ¿no? Entonces es como generar un homenaje con cada elemento y nada es decorativo, nada sirve para... Por eso yo no trabajo ni con patas, ni con trasescenas, ¿cierto? Todo está ahí en el escenario para que con eso se genere el vínculo y se genere el homenaje. Vicky, vamos a ver otro fragmento de Texturas Trágicas para el Fin de los Tiempos 3, Estancias Fragmentadas, y que se denomina como Ela y la libélula. Ela y la libélula. Narraciones de guerra para después de la guerra. La memoria es la evidencia que narra el conflicto. El arte, la raíz que se expande subterránea y vincula víctimas y victimarios. Descubre la cronología del destrozo. Viaja a la inconsciencia del origen. Abstracciones prehistóricas que traen trazos del porvenir. Localiza gestos e instintos que subyacen en la humanidad y le entrega al público, a la sociedad, el viaje de ida y vuelta al infierno. Genera una visión de los acontecimientos. Posibilita la reflexión, la insistencia en la no repetición. La construcción de paz se convierte en un camino personal y colectivo. Una transición que cada uno debe abonar, imposible eludirla. Somos las víctimas y los victimarios de nuestro tiempo, de nuestra historia. Bien, recuerdo perfectamente cuando hablábamos un poco sobre este tema de la dirección y justamente vino como este momento en que se denunciaba que la dirección era como un acto, digamos, no de poder, sino de fractura, ¿no? Y de alguna manera esto tenía que ver también con esa ruptura que se tuvo que hacer para incursionar en un, digamos, rol, ¿cierto? Que de alguna manera se ha vuelto un tópico y se ha vuelto, digamos, incluso algo muy asociado a lo que, digamos, la sociedad misma lee dentro de un orden cerrado de pensamiento, ¿no? Digamos, ¿cómo es eso? ¿Qué pasa justamente para lograr llegar, digamos, a asumir el rol de directora? Es como... Es más una invitación a estas personas como María, que también está ahí en Ela y la libélula, generando ese diálogo conmigo permanente, ¿cierto? ¿Por qué dirijo? Dirijo porque lo que yo escribo, como lo dije ahora al principio, yo ni siquiera puedo decidir o definir que eso sea dramaturgia, sino unas formas de escritura que, cierto, que son borbotones que además, por ejemplo, yo tengo una relación con las acotaciones que a mí me gusta mucho, y es que nunca en una acotación mía hay una indicación de lugar o de clima o de tiempo, de nada, pues, o de que salga o entra alguien, sino que yo utilizo la acotación para generar también como un momento, como un poema, como un hecho poético que se pueda incluir dentro del montaje como texto o subtexto, como pintura, como narración. Entonces, yo entro a dirigir porque sé que, que mis textos son muy personales, que hacen parte de esa soledad con la que escribo y en esa fractura en la que estoy y permanezco.
y que son complejos, ¿cierto? Hay textos como, ¿qué vas a decir, Rosalba? Que son unos, pues son monólogos gigantes, eternos, pero esa es como mi forma y yo, digamos que hay algo que a mí me ha gustado de mí misma y es que a pesar de que puedan ser unos ladrillos o lo que sea, yo soy fiel a mis textos, pues a lo que yo quiero decir y en la forma en que lo quiero decir, porque claro, uno podría también aprender pues como una estructura para que sea conocida, pues una estructura, perdón, que sea conocida, que sea fácil de leer para los demás, que tenga la puntuación que todos los demás quieren y necesitan, pero esa no es la que a mí me llena, lo que a mí me llena es lo que yo hago. Y en eso también radica la fractura y la soledad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo encuentro, desde que yo llego de Bogotá acá, encuentro un grupo de personas maravillosas, pues, que son Zuli, que es Maribel, que es Wilson, ¿cierto? Que algunos de ellos ya habían trabajado con Farley, y yo a Farley pues también lo quise cantidades, muchísimo, pues yo a Farley lo amo. Entonces, eh, fue muy bonito porque esos textos así como tan extraños, ellos los acogieron. Entonces, yo la dirección la tomo más como, es como un diálogo, es como una relación de amor, donde cada persona obviamente tiene que entrar dentro de un concepto de qué estamos hablando, ¿cierto? Y nos tiene que doler y perturbar la guerra y la violencia, pues porque si no, pues no tiene sentido, ¿cierto? Entonces hemos entrado y nos hemos encontrado unas personas, Diana Osorio, la Buñuelito, pues ha habido una cantidad de personas absolutamente hermosas con las que yo he podido, digamos, dar rienda suelta, como pues por decirlo de una manera, a esos borbotones de palabras y con ellos hemos podido, digamos, contener ese borbotón dentro de una imagen y dentro de una factura poética y estética. Entonces la dirección para mí finalmente es como si no hay quien más, o sea, yo lo hago, pero yo me deleito es viendo a las personas que trabajan conmigo, cómo proponen y cómo arman esos textos, cómo arman esas imágenes sobre sus propias memorias, que era lo que yo hablaba ahora de Diego, ¿cierto? Cada que yo hago un montaje, sí necesito la memoria de ellos y de ellas. Sobre esa memoria, para mí el piso es importantísimo, pues como el tapete, el piso. Sobre ese piso siempre hay una sumatoria de memorias que se cruzan, ¿cierto? La memoria de Zuli con la memoria de Maribel, entonces en esos cruces que se hacen, digamos, se siembran escenas o acontecimientos y después se van desenvolviendo como todos los textos, pero siempre se construye sobre la memoria personal de los intérpretes, pues, y las intérpretes. Bien, es decir que queda claro que nosotros no tenemos en este caso un texto previo, ¿cierto?, para ser llevado a escena, sino que más bien se trataría de un equipo, de unas urgencias, de unas necesidades y de una memoria colectiva que empieza a ser determinante, digamos, pues para el proceso creativo. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo se enlaza eso, sí?, con esas realidades que están por fuera de los actores y las actrices y que pertenecen al contexto colombiano, que pertenecen al contexto de la violencia, que pertenecen al contexto, digamos, histórico que atraviesa este país? Pues a ver, no. El texto, yo aclaro, el texto siempre es previo. O sea, yo lo primero que hago es entregar un texto. Lo que no hago es trabajo de mesa, sino que sobre ese texto vamos construyendo un territorio que es donde se va a desarrollar el texto alimentado por las memorias personales. Entonces, ¿qué pasa? A veces hay escenas que son más difíciles de comprender para X o Y persona, aunque normalmente
nosotros estamos tan llenos, tan ahitos de violencias que casi que ningún texto es extraño a las personas que están en el escenario. O sea, toda esa realidad colombiana, la que tú hablas, lo que hemos vivido, y yo teniendo 20, 30 años más que las personas con las que trabajo, es una realidad que los permea a todos y a todas. Pues entonces, eh, todo lo que montamos lo montamos en el escenario, nunca en un trabajo de mesa. Siempre leemos el texto y muchísimas veces, como te digo, no hay cosas que son incomprensibles para una actriz o para un actor en un momento, pero después es como si eso fuera una plantilla. Eso que está escrito es una plantilla donde ellos encajan una realidad cercana o que escucharon o que la viven ellos o sus propios familiares, pero casi nunca, digamos, estamos como con una escena que no sabemos cómo afrontarla porque siempre las escenas hemos sido partícipes, sea por propia experiencia o por relatos pues, de otros o otras. ¿Sí queda claro, Eduardo, o no? Sí, sí, No? sí, Vicky, absolutamente, ¿no? Y me parece muy importante esa aclaración. Yo creo que eso es sustancial de alguna manera. Y ahí viene otra pregunta muy importante. Yo creo que, de alguna forma en el teatro moderno, cuando se empieza a generar el tema de la dirección, digamos, y avanza un poco a que el rol de la dirección implica llevar a cabo la puesta en escena del texto mismo, ¿cierto? Pues posteriormente lo que empieza a pasar es que hay una ruptura de todo eso, ¿no? Digamos que la dirección se ve obligada por diversos motivos a crear su propio texto. Es un texto que de alguna manera está compartido, ¿no? Y en esa medida las estrategias de la dirección cambian, ¿ya? Y hay un asunto importante, digamos que hay una plástica escénica que se vislumbra cuando se escribe el texto mismo, ¿cierto? Hay, digamos que una noción de espacialidad, pero hay una noción de cuerpos también, así como puede haber unas temáticas, unas problemáticas, y que de alguna forma en el proceso creativo colectivo pues se confronta, se complementan y demás. Mi pregunta en este caso, digamos, es el público, ¿cómo lo conciben? ¿Sí? Ese público que de alguna manera se está construyendo desde antes, ¿sí? Pero que también, en un momento determinado hace parte del evento escénico como tal, y cómo, digamos, el público percibe, digamos, estas poéticas y esta apuesta conceptual y de esta praxis escénica que ustedes están planteando. Pues es que creo que, o sea, hay público, hay personas que se perturban muchísimo con las obras, que se sienten absolutamente identificados, aunque no comprendan todo, porque obviamente nosotros estamos trabajando con un tejido que es lo que sustenta todo lo que se ve afuera, un tejido de memorias, de homenajes que son personales o no, pero entonces yo pienso que todo eso se transmite y llega, pues como dice Goethe, vemos lo que tenemos en el corazón, ¿cierto? Si yo no tengo una relación con la violencia, pues por ejemplo lo que pasa ahora en el país, lo que pasó en el Putumayo, eh, pues para mí es una masacre atroz, pues para mí es motivo de llanto, de dolores, para mí eso es inaudito, o sea, eso no tiene presentaciones, es un dolor pero para otras personas no, ¿cierto? Entonces, si yo tengo como una relación con la violencia, con, con el pueblo, con mi país, de dolor frente a las masacres, frente a la injusticia, frente a la crueldad del Estado a través del ejército, si yo tengo como, como una sensibilidad frente a esos cuerpos que están padeciendo, pues obviamente que el encuentro con la obra nuestra produce
una emoción, pues produce una conmoción más bien. Si yo no tengo ninguna relación con este país lleno de dolor, con este país anegado, desaparecido, desplazado. Entonces, si voy y veo una obra que plantee eso, pues seguramente que me voy a salir o me voy a dormir o voy a decir que es una, pues que qué bobada, ¿cierto? Entonces, normalmente con el público, porque el público teatral es un público también sensible, eh, casi siempre, entonces hemos tenido una relación de perturbación, pues de conmoción. Bien, me parece que hay un asunto que he detectado fundamental, Vicky, que de pronto es como la traducción de lo que podría denominarse como el gesto, ¿no? Vamos a ver un fragmento, justamente otro fragmento de Texturas trágicas para fin de los tiempos, 3 estancias fragmentadas, donde considero pues que generalmente, digamos, en lo que podríamos hablar del teatro moderno y del teatro drama, pues el gesto se nos presenta muchas veces un poco en el rostro, digamos, de quien hace la interpretación, digámoslo así. Sin embargo, me parece que justamente en el trabajo del cuerpo, de la instalación, en la performatividad, digamos, que se asume escénica en tu trabajo, pues podríamos ver esa noción de gesto de otra perspectiva. Entonces, vamos a ver, digamos, otro fragmento de esta obra. De pie sobre esta baldosa que hemos habitado durante tanto tiempo, mi escritura se queda conmigo. Escuchamos venir la avalancha, hasta que el sueño nos lleve a otro sueño. Nos quedaremos de este lado, nombrando la vida que nos robó la guerra. No hay fin. Bien, me parece que, digamos, hay un trabajo muy cuidadoso de la plástica, ¿cierto? Donde, digamos, el objeto como tal, que cubre el mismo cuerpo, de alguna manera nos está diciendo, enunciando una cantidad de, digamos, materiales, ciertos sentidos, digámoslo así, que desde una perspectiva no habitual, ¿no? Y yo creo que esto es lo que hace justamente también que podamos entender que la manera de ver habitualmente el teatro pues también sea fracturada. Hay un asunto, Vicky, al que aludíamos en algún momento y tenía que ver justamente con que hay algunos personajes y se ha vuelto persistente, digámoslo así, ¿no? Que aparecen cada tanto, que digamos crecen a través de varias dramaturgias, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué ocurre esto? Y digamos escénicamente, ¿cuál es el tratamiento de esos personajes? Sí, a ver, es que cuando hablábamos la vez pasada, claro, yo digo que mi obra es una obra, es una estancia, ese lugar del que hablé al principio, que yo creé ese lugar en la fractura, que es una estancia donde están todos los cuerpos y las personas que a mí me perturban y a las que yo le quiero rendir homenaje. Entonces, normalmente todos esos personajes pueden habitar cualquier obra mía, o sea, los personajes que anduvieron por Rubiela Roja en algún momento, Cindy, Ramoncito, la misma Virgen Roja, Rubiela Roja, pueden estar en otra obra y no se sentiría, no habría problema que entren a dialogar con los personajes que habitan otra obra, porque es como, es un texto que yo vengo escribiendo sobre las diferentes violencias a través de
esos personajes que en última son unos cuerpos a los que yo les doy la voz, ¿cierto? Y les damos movimientos o gestualidad con nuestros cuerpos, pero seguimos tratando, pues tratamos de seguir siendo nosotras, pues Zulima o Maribel o Diana o yo misma. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando estoy armando una obra y otra obra, de pronto descubro que este personaje, digamos, hay uno muy claro, que es la Patti. El personaje de la Patti es una chica trans que tiraron hace unos años, pues apuñalearon y tiraron al río Medellín. Entonces ella quedó como atrancada en una piedra o en un espolón de esos de cemento que hay pues en la mitad del río. Ese cuerpo estuvo ahí hasta que hicieron el levantamiento, ella estaba en shorts y pues se veía pues su cuerpo así delgado, con unos zapatos, un zapato. Entonces yo le hice un primer homenaje a esa chica porque a ella, digamos, la trataron pues como eso, la travesti, la prostituta, la no sé qué, y las amigas de ella o las amigues de ella salieron a como a decir y a escribir en los diarios donde habían puesto la nota de ella y decían que la Patti no era una mala mujer, la Patti era nuestra amiga, o sea, le hicieron un homenaje bellísimo. Entonces, lo primero que yo hice fue ingresar ese personaje en la memoria de las ollas y lo ingreso solamente como una frase o dos o tres, ¿cierto? La instalo en la estancia, en mi fractura, la instalo como cuerpo a la que le rindo homenaje, a la que la quiero abrazar, a la que la quiero tener junto a mis otros personas o personajes que habitan esa estancia. Entonces, después cuando escribo otra obra que es Ella y la libélula, la que acabamos de ver ese extracto, ella vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un lugar al final del tiempo o al final del mundo de donde va a terminar la guerra, pues porque era cuando estábamos en lo del proceso de paz y creíamos que podíamos tener paz, ¿cierto? Entonces, es un lugar al final del mundo, pues al final de la guerra, y obviamente la Patti aparece otra vez en el río Medellín, ¿cierto? Aparece ya como un personaje que más extenso, ¿cierto? Donde se habla más de ella, donde se relata más. Y ahora, en una obra que estoy escribiendo para la maestría, que se llama Extintas Canciones para Océanos Ciegos, la Patti es un personaje porque es una obra que es de unos migrantes que van por el río a buscar el mar, ¿cierto? A buscar son los excluidos, los expulsados. Entonces la Patti va como uno de esos, o sea, va entrando, pero porque es parte de la misma fractura, de la misma estancia. Y así, entonces el río Medellín, que ya estuvo también en Ella y la libélula y que ya estuvo en la memoria, vuelve a ser protagonista en esta última obra. O sea, se van como tejiendo todos los personajes que finalmente cuando están solos en la estancia conversan entre sí y no hay ningún problema. O sea, todos pueden estar juntos. Vicky, me parece que hay otra fractura, digamos, si se puede decir, es del espacio habitual, digamos, del teatro a la italiana, en fin, porque como tú lo dices, hay unos referentes muy importantes de espacialidades y de escenarios que ya son urbanos, ¿no? No solo es desde dónde vienen, digamos, los personajes, sino también dónde se instala el imaginario, ¿ya? Entonces creo que hay otras espacialidades muy fuertes que finalmente conducen, digamos, a que estemos hablando más bien de locación también, ¿no? Más que de escenario de locación. Del escenario me refiero al edificio teatral, ¿ya? Esa condición, digamos, de realidad, creo que va a ser determinante también para entender la experiencia que atraviesa en el escenario, digamos, a los sujetos de la acción, ¿no? ¿Cómo intervienen esas espacialidades? Claro, me preguntas y empiezo a mirar como los espacios que son
claro, que arman como el escenario. Es muy bonito lo que estás diciendo, Eduardo, porque, por ejemplo, en Rubiela Roja, yo escribí Rubiela Roja, pero el espacio donde ocurre, donde comienza a ocurrir, es que son muy puntuales. Digamos, hubo un asesinato de varias travestis en Bogotá contra un muro. Entonces, para mí ese muro comienza a instalarse en esa estancia, ¿cierto? Es el muro, y cuando yo escribo yo no veo pues un lugar escénico, sino el muro. O también después en el colombiano aparece una noticia que es de donde surgen las dos mujeres de Rubiela Roja, Connie Margarita y Araceli, y es unas mujeres que los paramilitares expulsaron de los pueblos, las cogieron, las arrodillaron en la calle y las mutilaron, las tusaron y las expulsaron. Entonces, o sea, esas rutas que establecen que son rutas reales de nuestro territorio, de nuestra geografía, se mezclan y se juntan, pero en una, ni siquiera en el espacio escénico pues, de un teatro, sino en mi memoria, que era lo que habíamos hablado, pues que es como en mi memoria se instalan los cuerpos y entonces en este caso los espacios, como ese espacio también reacomoda yo le doy la vuelta para escribir y escribo desde acá o escribo desde acá y reacomodo los espacios o el río Medellín. El río Medellín pasa a través del muro, aunque el muro sea un muro en Bogotá, pero es como que mi propio espacio tiene también como su juguetería, por decirlo de una manera, tiene sus elementos, su mobiliario, pero no es físico, sino que es más mental y está dado en esa estancia también donde están los cuerpos. Creo pues que más o menos contestaría eso. Muy bien. Vicky, una cosa que me parece sustancial y que finalmente, bueno, y vamos a dar pie dentro de poco a las preguntas que puedan hacer quienes nos acompañan, ¿no? Pero digamos que si podemos hablar de una especie de compendio, de un sentido total, si se puede decir así, que seguirá siendo parcial, obviamente, pero de alguna manera podríamos decir que el tema de la memoria realmente es un asunto que ocupa toda la obra, todos los procesos, ¿no? Todos los escenarios factibles. Y, digamos, había una frase que me quedó, que me hizo eco de nuestras conversaciones, ¿no? Y que tú enunciabas un poco que uno se inventa una memoria, ¿ya? Entonces, quisiera que aludieras un poco a esta frase de qué hablas cuando hablas de uno se inventa una memoria, ¿no? Y qué significa eso dentro de tu obra. Porque es un asunto tan volátil, tan subjetivo, pero finalmente se concretiza escénicamente. Sí, Eduardo, es como, yo lo llamo como la invención de una memoria o de la memoria, porque de todas maneras cada ser humano, cada persona tiene una memoria, ¿cierto? Hay una memoria histórica o que la definen y la cuentan en un orden o en otro, pero la memoria de cada víctima es diferente. Mi propia memoria es diferente, es cierto, yo tengo un orden para contar donde en ese orden, digamos, hay cosas que son repetitivas y vuelven y aparecen, pero es el orden que yo le doy como a mi narrativa, ¿cierto? Entonces, en esa memoria se yuxtaponen, se mezclan, son paralelos todos los tiempos y el tiempo futuro es tan importante como el pasado y el presente, ¿cierto? Y yo puedo estar hablando en futuro, en el futuro, porque, digamos, puedo conocer el devenir de esas personas que están en la estancia y seguramente que va a ocurrir, pues como el 6402. Eso no es yo conozco el futuro del 6402 todos, ¿cierto? Que es el 6413 o 15 o 6470 o 6700 de aquí a 2 meses, desafortunadamente. Entonces,
en mi memoria, también volviendo a lo que decía ahora, dependiendo de lo que tengamos cada uno en nuestros corazones y lo que nos genera sensibilidad, organizamos nuestra historia, organizamos nuestras escrituras para darle valor a lo que para nosotros, digamos, se vuelve obsesión, o para mí, ¿cierto? Yo tengo insomnios, yo soy insomne y en ese insomnio se me aparecen 50, 60, 70 veces el cuerpo de la Patti golpeándose contra la piedra. Entonces, en mi relato, en la fundación de mi relato, de mi narrativa, pues la Patti tiene que estar no ya una, sino como ya he contado tres, en tres obras, y es probable que pueda que siga en otras, ¿cierto? Porque son, y con esas narraciones, digamos, en lo último que estoy escribiendo, entra todo, pero entran como anexos, entra Putumayo, pero también entra Ucrania, pues porque todo sigue siendo la misma violencia y el mismo despropósito, la misma crueldad. Entonces, es como, a eso llamo yo la invención de la memoria, es como yo cuento la historia, mi historia, porque la historia de cada uno es como lo dice Benjamin, ¿cierto? Todas las historias son, pues hacen parte de la historia, todas las millones de historias de todos nosotros tienen que ser y hacer parte de la historia del mundo. Entonces, en esa medida es como darme como el gusto o respetar mi propia memoria y darle la dignidad a mi orden, al orden de cómo yo tengo que contar y narrar esa historia y esa contemporaneidad en la que yo estoy pues, inserta. Bien, Vicky, creo que hay un asunto que sin duda hay que tocar en tu caso, y es que tú también has hecho traslados, digamos, hacia el contexto de la pedagogía, hacia la docencia misma, ¿cierto? En el contexto teatral, universitario, en la Universidad de Antioquia, por ejemplo, ¿no? Digamos que la dirección escénica no está muy lejana de esos procesos, ¿sí? De compartir, de crear metodologías, estrategias para hacer una concreción escénica, ¿no? Y a veces ellos se ven supeditados pues a instalarse en contextos académicos. ¿Qué te has llevado de tu trabajo y qué has excluido de alguna manera, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, aquellos aspectos de ese traslado consciente? Porque siempre pienso que la dirección escénica está haciendo traslados conscientes, ya sea la dramaturgia, la puesta en escena, del artista, al espectador, en fin. En este caso, ese trabajo consciente de pensar la estrategia posible que lleva a unos estudiantes, digamos, a una concreción escénica, pero también a la adquisición de un conocimiento, al trabajo, digamos, colectivo como tal. ¿Qué se lleva para allá? ¿Qué consideras es vital en ese caso? Eduardo, mira, a mí me ha pasado una cosa muy grata en la Universidad de Antioquia, y es, o sea, yo amo los estudiantes, pues y para mí cualquier chico o chica que me diga que va a estudiar teatro, ya con eso tiene pues para que yo lo ame hasta el fin de la vida. Eh, es, pues es como, es un diálogo que se establece muy fácil, o sea, a mí, digamos, me es muy fácil establecer diálogos con los jóvenes, con los estudiantes. En la Universidad de Antioquia, digamos, yo llegué con esa idea que yo tengo de montar, de hacer un montaje, y yo creo que yo no he sacado ni excluido nada de lo que yo hago con los otros actores, y creo que la razón es porque yo casi siempre he trabajado con actores muy jóvenes, con cuerpos muy jóvenes. Pues cuando yo empecé a trabajar con La Mosca Negra y trabajé con Wilson y Zully, pues y ellos, eh, yo era, pues soy mucho mayor que ellos. Y cuando llegué a la universidad también, y el caso es que cuando uno llega a la universidad, uno se encuentra con todos esos
chicos y chicas y chiques que están dispuestos a escuchar y que están dispuestos a entregar como todo. O sea, entonces, digamos que al principio, en las primeras clases que yo llegué, habían ciertas como inquietudes de los pelados, pero después construimos, por ejemplo, esa historia de Juan Rulfo de la madrugada, porque además era un trabajo muy corporal y ellos están es con el cuerpo, o sea, es que uno a los 20 años tiene el cuerpo para explotar. Entonces, no, a mí con la universidad me ha pasado que ellos y yo hicimos unas migas muy buenas y generé normalmente lo que genero con los otros actores, pues que están del grupo, pues de La Mosca Negra, pero fue lo mismo, más o menos lo mismo. Yo diría que sí. Vicky, creo que sin duda, y en tu caso, es muy claro, digamos, que tu trabajo está absolutamente comprometido con lo que pasa en el entorno, con lo que pasa en el tiempo. Y de alguna manera eso tiene que ver no solo con los conceptos de puesta en escena, sino también con el concepto de obra, digamos, entendiéndola también como la vida misma que uno pone sobre el escenario, ¿no? Su propia vida como creativo, creativa. Entonces, quisiera preguntarte un poco por qué eso de La Mosca Negra, ¿cierto? ¿Hasta dónde ha trascendido desde ese comienzo y cómo la obra ha correspondido? ¿Cuál es el plano de coherencia que existe entre esa idea y el momento en el que se encuentran ahora? Porque creo que Mosca Negra es un asunto que obviamente no está lejos de la poética misma y de esa, digamos, primera fractura también necesaria, ¿no? De ese escenario que uno tiene que construir para llenarlo de contenido cada vez que hay una emergencia, digámoslo así. Yo me pongo a mirar hacia atrás y hacia adelante y hacia la mitad, pues, de lo que se ha construido. Yo pienso que hemos sido, o sea, consecuentes y coherentes y se ha ido generando un entendimiento y como una capacidad de ahondar cada vez más como en estos temas perturbadores, pues, o temas de horror y de violencias. Desde el principio, desde la primera obra, digamos, están todos los temas dados, todos los temas que están ahora, sino que ahora de pronto yo tengo más silencios frente a la construcción de textos, estoy más callada, tal vez porque cada vez más, digamos, a mí lo que pasa en el país está pasando, me silencia, pero, y lo que pasó también con la pandemia, es cierto, eso como que a mí me generó un silencio, un profundo y un asombro enormes. Entonces, eh, digamos que la obra y La Mosca Negra es la misma, pues es la misma y contiene como lo mismo. Yo no diría ni siquiera que La Mosca Negra se pueda mirar como una progresión, como un trabajo progresivo, porque yo de las primeras obras o de las últimas, digamos que siento que hay la misma intensidad, la misma como búsqueda de la estética, como o sea, el mismo encuentro en las violencias, pues la misma herida, la misma fractura, o sea, no, yo quisiera, y en algún momento, como lo dije ahora, terminar con la escritura de la guerra, y pensé que lo iba a hacer, pero no se puede, o sea, no se puede, porque después de lo que pasó con lo de la paz, pues esto ha sido demasiado terrible, entonces tiene que existir la memoria, la palabra que guarde, la palabra que preserve, digamos, esos momentos, así sea con todo el dolor
y sea la palabra mía y la palabra de otro millón de personas tratando de conservar esos cuerpos y darles un poquito de amor a esos cuerpos. O sea, yo tengo en la cabeza, en mi corazón, por ejemplo, la cara de esa mujer del Putumayo, la cara de esa mujer muerta del Putumayo embarazada, la cara del chico de 16 años. Entonces es como la mosca negra es solamente habla de eso, pues no puede hablar de otra cosa hasta que no termine la guerra. Entonces es muy probable pues que la mosca negra hasta el día que yo esté va a hablar de la guerra, de lo mismo que empezó a hablar en el 2002. ¿Sí me entiendes? Claro. Y quiero decir que no, o sea, las personas que trabajaron conmigo en el 2002 no son iguales de intensas y de talentosas a las que trabajan en el 2022, ¿cierto? O sea, no hay como, vuelvo y repito, no es una progresión de técnica ni de conocimiento, sino que es una pasión, es una entrega y es un abrazo, pues es eso. Vamos a ver, Vicky, entonces un fragmento de la memoria de las ollas o caligrafías de la orfandad. Okay. Luego nos involucrarán en el simulacro del perdón. Somos los extras de una reconciliación televisada. Vamos en estampida hacia el Edén. Digamos, se puede brindar hacia dónde hay que conducir un poco los esfuerzos y los pensamientos, ¿no? Porque sin duda, si algo ocurre con el arte es abrir espacios, ¿no? Y yo creo que entonces, ¿a dónde hay que hacer fractura, ¿no? En este momento, ¿qué piensas? ¿Hacia dónde vamos y qué debemos hacer? ¿Qué te propones? ¿Qué nos compartes? Yo pues realmente no tengo mucha esperanza, aunque aprendí a tenerla hace poco con el problema pues de la enfermedad de mi hermano, que me enseñó también de la esperanza y del milagro y de la magia, pues. Pero digamos, frente a lo que ocurre, a lo que nos acontece, al horror de lo que nos acontece, eh, para mí el arte es una forma como de llorar, pues una forma de un llanto, pues de un llanto íntimo, pero también compartido, colectivo, ¿cierto? Es mi forma también de decir y de decirle a esos cuerpos que normalmente pues ya a lo mejor no nos escuchan, que, que también estamos acá, pues que igual hay otras formas de llevar la vida. No siempre, o sea, yo creo que todos los seres humanos nacemos buenos y nos volvemos mierda, pues en algún momento. Pero para mí el arte es mi forma de llorar, pero no espero con esto, pues no espero nada porque yo no creo que, digamos, una obra de arte de uno
pues vaya a llegarle, por decir algo, a, a los candidatos pues, que están para la presidencia o al señor que gobierna en este momento, ¿cierto? Pues entonces el arte es para esos de los que yo hablaba ahora, para esos que su sensibilidad les permite entender que ese otro cuerpo dañado, destruido, despedazado, es un cuerpo igual al que él tiene o a mi cuerpo. Yo lo que quiero es seguir haciendo esas pequeñas melodías y para el que sea o para la que sea, pues esos pequeños instantes, ese llanto íntimo en mi fractura por los otros, por lesotres, por las personas que también habitan el mundo y que tal vez no tienen, digamos, la suerte que tengo yo de estar sentada acá hablando contigo y construyendo una obra, sino que están o estuvieron en el bazar antes que los masacraran, pues cierto, es como que si estoy aquí por lo menos para dejar claro y una constancia en una escritura de esos rostros, pero no sé para qué sirva eso, para nada, pues, pero para mí es mi necesidad de generar ese llanto cada tanto. Vicky, yo creo que finalmente, pues, si algo he podido un poco entender finalmente es que pues las circunstancias de alguna manera lo que genera también son comunidades, ¿no? Y poder escucharte, poder percibir que nos compartes tu obra, poder entender que escribes, ¿cierto? Por esos seres, digamos, que están marginados, ¿no? Que no han sido escuchados. Yo creo que eso nos da sentido, ¿me entiendes? Y pienso que finalmente todo esto está hecho para compartir. Y este momento en el que pues nos hemos encontrado y que te quiero agradecer mucho, pues nos ha permitido compartir, ¿no? Con quienes nos escuchan, con quienes nos ven. Y pues en el momento no hay preguntas, pero justamente, digamos, hay unos comentarios que quiero compartirte, justamente. Uno es de Astrid Martínez, que nos ha venido acompañando pues como con el tema musical, ¿no? Y dice, gracias al maestro Luis Carlos, a ustedes, Patricia Carvajal de la Casa del Teatro, saludos, qué grato escucharlos. Yolube Bedoya, saludos desde San Antonio de Prado, gracias por las enseñanzas recibidas. Y al profe Eduardo Sánchez, Henry Vallejo Pegui, dice, mi maestra, eterna admiración por su ser creador, abrazos. Carlos Alberto Henao Roa, uno de los, digamos, actores, bailarines, pues un hombre que hace teatro y que instruye en uno de los colegios en la ciudad también y ha sido al lado, digamos, del quehacer escénico desde incluso la publicación de su revista. Dice, tú eres una madre que está pariendo en la escena con la ayuda de una partera y unos hijos que lloran el dolor de venir a este minado. Entonces finaliza diciendo, recoges el dolor y lo haces poesía. Y bueno, Isa Montoya, El río de sangre, puntos suspensivos. Y Nacho Cabrera, quien estuvo en la pasada cátedra acompañándonos y que nos habló de los libros sobre los libros de dirección, ¿no? Dice saludos desde Canarias. Vicky, esos son uno de los comentarios. Gracias, sí, súper bonito, gracias, gracias. Bueno, entonces, pues, Vicky, muchísimas gracias. La verdad que este ha sido otro momento de encuentro, otro lugar
Espero que no sea la última vez. Seguramente pues vamos a estar muy atentos a tu trabajo, a tu obra. Yo creo que seguramente lo que estás haciendo también desde el contexto de lo académico, con la maestría, digamos, seguramente va a ser un asunto no solo de cualificación, sino realmente de salto, digamos, sustancial, digamos, dentro de estos procesos. Vamos entonces a mirar la memoria de las ollas o caligrafías de la orfandad, ¿sí? Antes de culminar. Luego nos involucrarán en el simulacro del perdón. Somos los extras de una reconciliación televisada. Vamos en estampida hacia el Edén. Entonces, tenemos unos mensajes más, Vicky. Diego Armando Jaramillo Taborda dice: poetisa del horror, pintura de la tragedia, compositora de la memoria, homenaje a las vidas, admiración total. También está Liliana Jaime Espinosa, dice: besos y abrazos de Marcarios Teatro. Y está José Gabriel Mesa también Ríos, quien viene muy atento, trabajando y mirando sobre pues, el tema de las cátedras, reflexionando alrededor de ellas, y dice: no tengo preguntas, pero sí abrazos para ustedes dos. Bueno, entonces con esto estamos pues finalizando. Vicky, pues, comparto entonces ese abrazo también. A ti muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. ¿Qué tienes ya para decirnos entonces para dar pie a la despedida y al agradecimiento final que daremos? No, que pues yo creo que acá anduvimos hoy con Luis Carlos, con la música, con los personajes. Creo que todos los personajes que habitan las obras mías o la estancia están acá presentes, y es un homenaje también para todos esos seres, esos cuerpos anónimos, y pues como que me parece muy bonito. Y muchísimas gracias, Eduardo, gracias, Diana, gracias, Miguel, pues como por este espacio, y gracias a las personas que se conectaron, a los mensajes, a la escucha. De verdad que sí, besos para todos y todas. Gracias, Vicky. Entonces hacemos pues un agradecimiento para ti, a los asistentes, a la pianista Astrid Martínez, a Amparo y a Ángela por ser cómplices de este homenaje. Un agradecimiento a Diana Gómez, nuestra comunicadora con quien se ha dado inicio a este proyecto de Cruzando la Frontera, a Miguel, que nos acompaña en la parte técnica, a todo el equipo de colaboradores, artistas, a directores y directoras con quienes pues, se han puesto en este escenario las voces y pensamientos que giran alrededor de la dirección escénica en este momento. Y para despedirnos en este espacio de homenaje in memoriam a Luis Carlos Medina, vamos a darle entonces paso nuevamente a nuestra pianista invitada Astrid Martínez, y con ella dejamos
el pelo abrasador de la música para impregnar en todos nosotros ese legado sensible de Luis Carlos Medina. Felicidades.